Buenas, acá nuevamente para nuestras conversaciones en las dos orillas. Y hoy tenemos alguien que estuvo ya con nosotros. Yo es que no tengo memoria. Días antes de que lo nombraran ministro de Minas, Amílcar Acosta. Amílcar Acosta es economista en la Universidad de Antioquia, colegas y fuimos inclusive compañeros en la facultad. Amílcar es guajiro, integral, se la ha jugado por su región. En este momento es el director de la RAPE Región Caribe. ¿Sí? Amílcar, ya dije, fue ministro de Minas. Amílcar fue congresista varios periodos, siempre en la Comisión Quinta. ¿Por qué? Porque es la Comisión Minero Energética. Ese es el tema de Amílcar. Amílcar, habría mucho más para decir, pero aquí no vinimos a echarte cepillo, sino a que podamos tener una conversación, pues, lo más clara posible. Esto tiene un sentido puramente pedagógico. Aquí no se trata de crucificar a nadie, ni tampoco salvar de las aguas a alguien más, sino ayudarle a quienes nos escuchan, mayoritariamente jóvenes, sobre temas que están sobre la mesa, que nos inquietan, que nos plantean muchas preguntas a todos. Y obviamente ahí hay un temario muy grande en el campo, como ya dije, minero energético. Amílcar, ¿vos cómo ves en este momento el desarrollo concretamente del sistema eléctrico? ¿Vamos hacia otro apagón? ¿Se está atendiendo? ¿Hay deficiencias? ¿Hay fallas? Danos una primera presentación sobre tu apreciación. ¿Vamos hacia otro apagón en Colombia? Muchas gracias, Juan Manuel. Lo primero que tengo que decirte es que Colombia hoy está más y mejor preparada para afrontar las inclemencias del cambio climático. De todos es sabido que el detonante, no propiamente la causa, pero el detonante del gran apagón que le significó al país 14 meses de racionamiento del servicio ¿En, de energía. en qué año fue eso, Amílcar? Entre el año Muchos de los 1992 y 1993. En muchos de los que febrero nos de escuchan, 1993, en febrero de 1993 terminó ese suplicio que significó 8 y hasta 9 horas diarias durante los cuales se cortaba el servicio de energía tanto a las empresas, al comercio y a los residentes en este país. de acuerdo. Decía entonces que de ahí salieron una serie de lecciones aprendidas que fueron la base, que fueron el fundamento para la expedición de dos leyes gemelas, la 142 y la 143 de 1994. Estamos hablando de la Ley de Servicios Públicos y de la Ley Eléctrica. Gracias a esas dos leyes y a la regulación que se ha venido desarrollando en estos 30 años que hace que tuvimos ese apagón en el país, decía que estamos más y mejor preparados gracias a esa fortaleza, gracias a la robustez del sistema energético del país. Hemos pasado indemnes 3 fenómenos del Niño sin que tuviéramos que tener racionamiento. Aunque admito que en el año 2015 estuvimos a punto de tener un racionamiento en el país, pero no lo tuvimos, pero sí tuvimos un autorracionamiento. Recordemos que al presidente Santos le tocó salir a pedirle a los usuarios, a los consumidores de energía de este país, en racionalizar, en ahorrar energía para evitar que tuviéramos que ir a un apagón por cuenta
de uno de los más recientes fenómenos del Niño que hemos tenido. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan expuestos, qué tan inminente puede ser un nuevo apagón en el país? No hay que negar que ese racionamiento, que ese apagón sigue allí rondándonos, amenazante, en razón de que a pesar de la robustez de nuestro sistema, el sistema tiene una gran vulnerabilidad. ¿Cuál es esa vulnerabilidad? Que más del 68% de la base de generación que tenemos en el país, de la capacidad instalada que tenemos para generar electricidad en este país, depende del agua. Son hidroeléctricas. Y desafortunadamente en este país, solamente una de ellas, el Peñol, es el embalse que tiene una capacidad de regulación de más de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que si deja de llover más de 6 meses consecutivos en este país por un fenómeno del Niño, estamos a puertas de tener que racionalizar el servicio de energía, de racionar la prestación de este servicio. Ese es el riesgo que tiene Colombia, que no es inminente, pero está allí. Perfecto, yo creo que el punto es muy claro y bueno, después del apagón hubo un desarrollo relativo de termoeléctricas, de otras fuentes de energía, pero nuestro corazón generador sigue siendo el hidroeléctrico, pues por disposición de agua, por topografía, por mil factores, y eso genera ese riesgo que existe, yo creo que está muy bajo control, y eso nos permitiría pensar que un apagón inminente no está en el horizonte, menos pues obviamente en este periodo de un invierno inclemente, pero nos viene después el periodo seco. Esa parte la podemos descartar entonces como amenaza en nuestro escenario. Juan Estoy en lo Manuel, cierto. Juan Manuel, pero Sí. permíteme que te interrumpa. No, no, es que estamos Estamos, conversando. estamos en medio del fenómeno de la niña. Ujú. De acuerdo a las autoridades meteorológicas y todas los centros de investigación, la Organización Mundial Meteorológica, advierten que este es el primer caso que se presenta en este siglo, que tenemos 3 temporadas invernales en un fenómeno del Niño. Recordemos, este fenómeno de la niña en el que estamos lleva 3 años. Eso Año- no se había visto, esto no tiene antecedentes en lo que va eh, corrido de este siglo. ¿Por qué 3 años 3 años lloviendo. correcto, por qué traigo a colación esta acotación? Porque estamos ante el riesgo que el fenómeno del Niño que ya se asoma, porque estamos ya en los coletazos de la niña, y se Sí, sabe que señor. en este segundo semestre de este año viene el fenómeno del Niño. ¿Y qué características tienen estos fenómenos? Primero, que son impredecibles. Segundo, que cada vez son más frecuentes. Tercero, que cada vez son más intensos. Y cuarto, que cada vez son de más duración. ¿Qué tal que tengamos un fenómeno del Niño que dure más de un año, para no hablar de 3? Si dura más de un año, estamos en aprietos. El aprieto. Ole, todo este proceso se ve, digamos, acentuado por el escenario de cambio climático, obviamente, ¿cierto? Pero también, y este es el otro factor que juega Sí. en contra, es el atraso de los proyectos de generación. Recordemos,
el proyecto Hidroituango, que ha debido entrar desde el año 2018 y que a raíz de una contingencia solamente han entrado a estas alturas, 5 años después, han entrado 2 unidades de las 8 unidades que contempla el proyecto de Hidroituango, que estamos hablando de 2.400 megavatios. Solamente han entrado entonces 2 de estas unidades, o sea, 600 megavatios. Viene en camino una tercera, que ya hay un ejecutor de las obras para su instalación. Ahí completaríamos 3 de 8. Pero entonces estamos con 5 unidades que no se sabe cuándo será ese cuándo que entrarán a operar. EPM ha dicho que da un mensaje de tranquilidad en el sentido de que con estas 3 primeras unidades, EPM está cumpliendo con la CREC. Es decir, si entra esta tercera unidad a tiempo, no tendrá sanciones, no tendrá multa. Sí, cumplen con la CREC, pero si no entran en operación cuanto antes esas otras 5 unidades, puede que no le estén incumpliendo a la CREC, pero le están incumpliendo al sistema que en su momento le dio vía libre a estas 8 unidades, porque 8 unidades eran las que necesitaba el sistema. Sí. Y a esto añádale las dificultades que están teniendo las empresas que están instalando los parques eólicos en el departamento de La Guajira. Estamos hablando de otros 2.400 megavatios que han debido empezar a entrar desde el año pasado, pero tienen un atraso considerable por cuenta de las dificultades que han tenido en las consultas previas. Sí. Esto para concluir de que estamos en este momento en un estrés del sistema, estrés que repercute primero en los precios y en las tarifas de energía que paga el usuario final. Y segundo, este estrés también pone en riesgo la confiabilidad y la firmeza del sistema. Esto para no hablar de los atrasos, que también los hay, sí, claro, del tendido de redes de alta tensión en el país, que es a través de la cual se transporta el fluido eléctrico. Esto implica que eventualmente proyectos como los que he mencionado, Hidroituango o los parques eólicos en el departamento de La Guajira, pueden llegar a generar la energía que está previsto que generen, pero si no hay cumplimiento por parte de los ejecutores de los proyectos de transmisión, buena parte de esa energía podría quedar confinada, atrapada, sin que pueda llegar al mercado final. A ver, lo que estás planteando no deja de ser como paradójico, porque tendríamos la planeación, los proyectos en marcha para lograr que aunque llegara un niño fuerte, tuviéramos cómo solventar esa situación y garantizar pues un abastecimiento normal del servicio energético. Pues en la medida en que esto se va demorando, arriesgamos a que el niño nos coja con los calzones abajo, como se dice familiarmente. Riesgo grande. Así es, si se presenta el fenómeno, si se presenta el fenómeno del niño, nos van a hacer falta las 5 unidades restantes de Hidroituango, sí, que recientemente fue declarada desierta por 5ª vez la licitación para adjudicar la ejecución de ese proyecto, y nos va a hacer falta también
la base de generación que se está instalando, energía eólica en el departamento de en La La Guajira. Guajira. Exactamente, exactamente. O sea, sin ser pesimistas, el horizonte se ve un poco apagado, digámoslo así, con déficit de energía. Tocaste ahora otro punto que yo Titilando, creo que es muy... titilando, para no ir al extremo del apagón. Sí, sí, titilando, sí, está como incierto el suministro, llega, pero tocabas ahora otro punto que me parece que sí que está en el corazón y en el bolsillo de la gente, y es el tema de las tarifas. Lo que uno le parece ver, entonces el presidente dice, voy a intervenir la CREC para hacer un control de regulación de tarifas. No está claro, pues yo por lo menos no tengo claro cuál es exactamente, sé cuál es el propósito, lo que no, pues no se sabe es qué medidas tomaría la CREC, asumiendo que finalmente el presidente pueda hacer la intervención que está planteando, que entiendo que la puedo hacer, no soy abogado, soy economista como su señoría. Sin embargo, queda el tema de las tarifas. Y muy fuerte en tu región Caribe, conflictos. No sé si esto arrancó torcido desde Corelca, no sé si fue que la incorporación de empresa privada en la generación eléctrica que comentábamos ahora, le abre las puertas la Constitución del 91 en esa búsqueda de la Constitución de que esta fuese una economía con dos pilares, uno público, uno privado. Después viene el apagón del que ya hablamos, que yo me imagino que impulsa muy fuertemente esos cambios, pero ¿cuál es el balance que uno puede hacer hoy en día de la privatización de estos servicios, su impacto en tarifas, su impacto en calidad del servicio, porque uno no oye sino protestas por donde se mueva al respecto? Y si el río lleva, piedra lleva, si la gente está protestando, pues no es por deporte. ¿Cómo ves la situación, Amílcar? Juan Manuel, empecemos por decir que el alza en las tarifas de energía no es un hecho aislado. Bien es sabido que Colombia, Eso. y no solamente Colombia, en el mundo entero, hemos vivido el último año un ciclo inflacionario que llevó a que el año anterior la inflación superara con creces la meta establecida por el Banco de la República, prácticamente la dobló, porque la inflación fue superior al 13%. Mas, sin embargo, hay que reconocer que en ese aumento de precios, en el costo de vida, que es como lo entiende la gente de a pie, ha subido en Colombia más en materia de servicios públicos, y no solamente el servicio de energía, sino también los otros servicios están entre los componentes de esa canasta familiar que ha subido más sus precios, en este caso las tarifas de energía. Hecha esta aclaración, viene la explicación por qué ha subido más que el resto de componentes de la economía los servicios públicos. En el caso de la generación de energía, ya lo mencioné de paso, hemos venido con un estrés del sistema por cuenta del atraso de varios proyectos. Y esto, lógicamente, presiona al alza los precios de la energía en bolsa, que es el llamado mercado mayorista. Ahora bien, quienes prestan el Perdóname, servicio... Sí, perdóname, Amílcar. Explicar los precios mayoritarios en bolsa, porque hay mucha gente que no tiene es ni idea correcto. cómo funciona el mercado energético. Muy Es sucinto. correcto. ¿Cómo opera el sistema? Hay una entidad que depende de ISA, que es la que opera el sistema. Esa operación implica el despacho de las plantas de generación y se van despachando de menor precio a
mayor precio hasta que se copa la demanda. Pero ¿cuál es el precio del mercado mayorista? También llamado en bolsa. Ese precio está fijado por el último generador que entra. O sea, el más alto de el costo mayor. De los más económicos. Es un sistema marginalista. Absolutamente, sí, sí. Ese precio es solo para quienes compran energía en la bolsa, en el mercado mayorista. En promedio, los distribuidores de energía compran en ese mercado entre el 20 y el 25% de la energía que ellos venden, que ellos distribuyen. ¿Qué pasa con el resto? El resto de la energía, ellos la compran a través de contratos bilaterales entre los distribuidores y los generadores. En esos contratos bilaterales de largo plazo, que puede ser a 2, a 4 o 5 años, allí se establece, se acuerda una tarifa durante todo ese lapso de tiempo, independientemente de lo que ocurra en la bolsa o en el mercado mayorista. Pero ¿qué sucede? Uno podría decir, ¿qué importa si en el mercado mayorista suben los precios, si el 80% de la energía que se distribuye está sujeta es a los precios acordados? No tiene por qué afectarme a mí. Lo que ocurre es que estos contratos bilaterales se van venciendo y hay que negociar su prórroga, su extensión. Y al momento de negociar su prórroga o extensión, obvio que el precio del mercado, el precio de la bolsa, es el referente para fijar el precio acordado en los contratos bilaterales. O sea, colateralmente sí afecta el precio del mercado mayorista, el precio de la bolsa, a la tarifa al usuario final. Ese es un primer factor. Segundo, en un momento dado, el DANE modificó la metodología para calcular uno de los componentes que tiene la tarifa de energía, que es un indexador. Es decir, ¿cuál es el factor que determina el aumento de varios de los cargos que tiene la tarifa de energía? Entonces, antes de esa modificación, el aumento máximo a que habían llegado ese indexador era del 4%. Siempre estuvo por debajo del índice de precios al consumidor. Con el cambio de la metodología, ese incremento se subió escandalosamente como al 34%. Eso le pegó a la tarifa al usuario final. Otro componente. Hay un componente que lo puede ver cualquier usuario en su factura, en el respaldo de la factura, está la fórmula mediante el cual se calcula la tarifa de la energía. Y dice costo unitario, CU igual. Y ahí aparecen varias letras. Una de ellas es la letra R, que quiere decir restricciones. Resulta que las restricciones, el cargo por restricciones, son causadas por los atrasos en los proyectos de generación o de transmisión, a lo que me he referido anteriormente. Pero o sea que el usuario paga el costo del atraso. Esa es mi consideración, que me parece que no tiene sentido. No tiene lógica. Alguien es responsable de esos atrasos y no es propiamente el usuario el responsable. En mi concepto, quien debe pagar ese cargo por restricción es quien sea el responsable de los atrasos y no los usuarios.
Entonces, ese Claro, es otro claro, factor que también ha influido en el absoluto. aumento de las tarifas. Y tú mencionabas el caso de la región Caribe. El caso de Sí, la región Caribe, mientras en el resto del país el aumento en las tarifas ha oscilado alrededor del 24%, en la región Caribe ha estado por encima del 40%. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el resto del país y la región Caribe? Que a través del plan de desarrollo del anterior gobierno se facultó al gobierno para que se estableciera una regulación especial para ese mercado del Caribe que venía atendiendo el Caribe, pero que en ese momento se estaba en la búsqueda de quién reemplazara a el Caribe. Entonces se trató de poner muy bonita la doncella para encontrarle pretendientes. Y en ese afán, por adornar, por poner sí. muy bonita para encontrar pretendientes, Atractivo el negocio. el régimen especial establecieron que los usuarios del servicio de energía en la región Caribe tuvieran que pagar no solamente las pérdidas técnicas que en todo el país se pagan y que están alrededor del 12%, sino también las pérdidas no técnicas. ¿Y cuáles son esas pérdidas no técnicas? El robo de energía. O sea, yo que pago cumplidamente mi factura de energía, estoy pagando en mi factura la energía que otros se roban. Eso ha significado que estemos en la región Caribe pagando un aumento Ah, todavía más desproporcionado, no, pues prácticamente el doble del aumento que ha habido en el resto del país. Esta es la explicación, grosso clarísimo. modo, del por qué No, el aumento de las tarifas de energía en el país y de la región Caribe en particular. no, es que fíjate lo que acabas de explicar, que es clarísimo. Concretamente usuario del Caribe, tiene que pagar por un lado las demoras de los contratistas y constructores, aunque él se Uh -huh. vería afectado, sin embargo, de la cobran. Y segundo, tiene que pagarle la energía a los que la roban. Pues Uh eso -huh. está por fuera de toda lógica. Una última pregunta que desafortunadamente cuando el tema es bueno, el tiempo vuela. ¿Vos cuáles crees que es el problema acá? Es una falta de regulación el haber puesto en manos de particulares la prestación de un servicio público como es la energía y que no está el Estado regulando que ese servicio se cumpla de acuerdo con sus normas, con sus objetivos, o dónde está, pero muy brevemente, en dónde este sistema no está funcionando bien porque está funcionando, pero no está funcionando bien, ¿no? Como en el ¿Cómo la famoso ves, juego, Amílcar? como en el famoso juego, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Sí, sí. Mira, Juan Manuel, Esta. en la Constitución de 1991 quedó consagrado, primero, que el responsable, quien está obligado a garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, es el Estado. El Estado. En segundo lugar, el Estado, para garantizar la prestación de ese servicio, puede hacerlo directamente a través de empresas públicas, como el caso de EPM de Medellín, o también con el concurso de la empresa privada. Esa opción, repito, quedó abierta en la Constitución de 1991. Y yo creo que eso fue positivo, porque el sistema anterior tenía una gran limitante, y es que la inversión que se hacía por parte del Estado en generación, en transmisión
y distribución, tenía una limitante y era el espacio fiscal que tenía Hacienda para darle viabilidad a la ejecución de los proyectos. Ahora, con la incursión del sector privado, ya no existe ese limitante, porque la inversión que no hace el gobierno, lo hacen los particulares. Ahora bien, los particulares entran como inversionistas en toda la cadena bajo dos principios fundamentales. El primero de ellos es la suficiencia financiera, porque si no hay suficiencia financiera, estas empresas se irían a la quiebra si tuvieran unas tarifas de energía congeladas, por ejemplo, las llevaría a la quiebra. Y segundo, que es tan importante como el principio anterior, es el del costo-eficiencia. Es decir, que los precios de la energía, que la tarifa de energía revelen lo que son los costos eficientes, de tal manera que no se le cargue al usuario vía tarifa las ineficiencias que puedan tener las empresas que generen, que transporten o distribuyan la energía. Esos son principios fundamentales. Ahora bien, en la propia constituyente de 1991 se creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es la única superintendencia que tiene rango constitucional. Y esta superintendencia es la que debe velar por el cumplimiento de estos dos principios. Pero no solamente el cumplimiento de esos dos principios, sino también el cumplimiento de la regulación. Regulación que está a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG. Y termino diciéndote que sí creo que amerita, 30 años después de expedida la ley, que se haga un corte, que se haga una evaluación, en donde puede estar fallando la estructura, la arquitectura del sistema y en donde puede estar fallando la regulación. Cuando se habla de cambios en la regulación, hay quienes tienden a ponerse a la defensiva hablando de que hay que defender la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo en que hay que defender la institucionalidad, pero no se puede confundir la institucionalidad con el statu quo. Es indispensable hacer ajustes al sistema regulatorio en Colombia y ojalá que ese ajuste se haga a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Un cierre de faena para cortar dos orejas a Amílcar. El tema no se acabó, evidentemente. Lo que pasa es que se nos acabó el bendito tiempo. El tiempo cuando uno está aburrido pasa muy lento. Cuando uno está encarretado, vuela. Aquí voló. Amílcar, volvemos a hablar. Gran abrazo, mil gracias. Suerte ahora en tu conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias a las dos orillas, tú allá y yo aquí, y ya tendremos otra oportunidad de volver sobre este y otros temas. De acuerdo.